¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Master Vidal en YouTube y hoy vamos a hacer una entrega de uno de nuestros textos que va por la línea más bien del asunto literario, en tanto que el autor manifestó que así era su finalidad, que su trabajo es una novela, pero ahorita voy a explicar ahí algunas cosas que no necesariamente la llevan para allá, pero sin embargo es un gran trabajo sin duda alguna. Se trata de Los periodistas del maestro Vicente Leñero. Los periodistas de Vicente Leñero. Vicente Leñero nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de junio de 1933 y murió el 3 de diciembre del 2014 en la Ciudad de México. Fue un espléndido periodista, fue primero ingeniero. Bueno, en realidad no es que haya sido primero, sino él estudió la carrera de ingeniería, terminó porque así fue su circunstancia familiar, pero siempre estuvo cerca de las cuestiones culturales, del teatro, del arte, hasta que gracias, cosa que cuenta también aquí más o menos de pasada en Los periodistas, a contactos que fue teniendo con sus amigos universitarios, un día termina pues por dar el salto y ya se dedica a escribir. Una vez instalado ahí, fue dramaturgo, tiene obras excelentes, escritor, periodista cultural, etcétera, etcétera. Eh, Leñero pertenece a una serie de intelectuales que, perdonando un poco el término, que son justamente los que talachan, los que hacen el trabajo de la intelectualidad, en este caso a nivel nacional en México. Hay intelectuales muy famosos, pues podríamos hablar de nuestros más famosos, yo creo que los tres, el triángulo de los conocidos en México: Carlos Fuentes, Octavio Paz y Juan Rulfo, el mismo Paz ganando el Nobel de Literatura. Y después por ahí los más destacados en la poesía, en el teatro, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay todo un grupo que están muy cerca de ese nivel, de estos que se destacaron, pero que no sobresalen por la televisión, por los programas, por los premios, etcétera, etcétera, pero que son los que están en los periódicos, los que generan las revistas, los que están en los centros de noticias, como es este caso, y que son al final de cuentas los que le dan forma, los que revisan el asunto cultural en México, que además tiene que ver justo con el término o como con la manera en la que se desarrolla la política. ¿De qué va Los periodistas? ¿En qué se centra? Bueno, primero establecer que la historia es a partir del famoso golpe, la famosa derrumbe de un periódico muy crítico en su momento. Estamos hablando en concreto del año 1976, que fue Excelsior. El Excelsior era en ese sentido un periódico de respuesta, un periódico honesto, un periódico de una línea impecable en términos éticos, un periódico que lideraba un tipo muy, muy capaz, sin duda alguna, otro monstruo de nuestra intelectualidad mexicana y del periodismo, sin lugar a dudas, que es el maestro Julio Scherer, que dejaba, él encargaba las entregas, encargaba las redacciones, lo que haya sido, y dejaba a total libertad, daba una confianza tal a la gente que llegaba a trabajar con él, que se sentían muy cómodos, y a su vez eso permitía que le guardaran una fidelidad casi ciega, ¿no? Además de lo que discutían, de lo que hablaban, y de la misma manera se manejó Scherer con el poder mexicano, en concreto pues con el PRI, con el presidente, con las personas de poder en ese momento, a partir de no dejarse sobornar, a partir de no dejarse mangonear, de ser muy inteligente y mover las fuerzas políticas y las fuerzas intelectuales para mantener este rango de libertad. Básicamente a partir del compromiso con decir la verdad y de las situaciones funcionales. Por ahí sabía que tenía periodistas que recibían, aquí le llaman el embute, hoy podríamos decir que recibían su chayote, que recibían este dinero un poco para escribir a favor, un poco para no decir algunas cosas. Scherer, digamos que soportaba en términos de que el trabajo funcionara, pero siempre cuidando que no terminara por corromper el asunto, sobre todo en el nivel editorial. Bueno, los periodistas va sobre ese suceso, el pre a la caída de Excelsior y el post a la caída del mismo periódico,
con el nacimiento de otra publicación que sin duda hizo, y posiblemente, bueno, yo creo que más bien para mí, porque estoy más cerca ya de este tiempo, pero iba a decir que posiblemente quizá más importante incluso que el mismo Excelsior, que fue Proceso, el nacimiento de la revista Proceso, que sin duda alguna ha sido, o fue, en realidad fue, una vez que a la salida de Scherer también se cayó irremediablemente, fue la punta de lanza del periodismo de verdad, de las investigaciones, del contrapeso político en México, el asunto de Proceso. De eso va, de qué sucedió antes, de qué sucedió en el momento en el que el periódico destituye a Scherer de director de la publicación y toda la complicación y el nacimiento que genera para Proceso. Eh, y sin embargo, aquí hay algo interesante. Vicente Leñero manifiesta que su texto será una novela. Y seguramente lo hace porque aunque el asunto, y él asume y dice, yo hubiera podido poner personajes, cambiarle los nombres a las personas reales, a los personajes históricos, poner otras situaciones, medio disfrazar, dice, pero no tiene caso porque el asunto histórico está muy cerca de la ficción y porque en realidad después todo el mundo va a saber de quién se trata y entonces no tiene sentido, mejor lanzo mi verdad histórica, lo que yo vi, porque desde el lugar desde donde lo pudo observar Leñero fue una situación verdaderamente de privilegio, porque estaba muy cerca del grupo de Scherer y también con la suficiente distancia para intentar ser objetivo, para incluso ver no solo las cuarteaduras internas en el término del sindicato que llevaron a que se cayera el periódico, sino incluso también en el mismo grupo que está alrededor de Scherer, como ahí hay una especie de trilogía y uno de los periodistas siempre está dudoso, se quiere ir, sin embargo la lealtad, más como amigos que como compañeros o colegas, es lo que permite que se sostengan. Y de eso da un gran testimonio el maestro Vicente Leñero. Lo cuenta también a partir de situaciones sin ningún rasgo heroico, sin ninguna situación tampoco de victimización, sino más bien de personas pues, que estaban en esa circunstancia, intelectuales que veían por su propio interés, por su lucha y algunos de ellos hasta con sus pequeños vicios o sus grandes vicios y sus grandes errores. Por ahí la anécdota del maestro Garibay, que era un alcoholicazo, pues, que llegaba a una de las reuniones, si no borracho, siempre con la boca prendida, dispuesta a los tragos. En una de esas se lleva la botella de la casa de Leñero, le dice, le invita un par de rones y después se le prende la boca al maestro Garibay y decide, pues no, si no robarse la botella porque se la pidió, pero sí un tipo que nos damos cuenta que tenían estos defectos, un poco, tal vez entre ellos y su bohemia, parranderos, borrachos, juerguistas, cultos, alegres, depresivos, jugando con el poder, alejándose del poder, etcétera, etcétera. Sobre eso va. Y entonces se vuelve muy interesante. Yo creo que hay otro término por el cual, otra determinación por la cual Leñero se atreve a decir que es una novela. Al principio lo dudé un poquito, pensando en que estableciendo que es una novela y no un asunto histórico, no tiene manera de culpar, no habría quien le reclamara. Cuando habla del presidente, el expresidente Echeverría, o de cómo el presidente entrante, López Portillo, vuelve a apoyar al periódico y de ahí entonces el resurgimiento o el nacimiento, mejor dicho, de Proceso. Y que esto ya se ha manejado, pues el famoso dedazo que establecía el PRI, que el presidente que iba a salir escogía mediante el dedazo señalando al que iba a ser el siguiente presidente. Y en este sistema, el nuevo presidente tenía que guardar silencio y tenía ahí 3 meses de una especie de páramo en el que no pasaba nada en el país, porque eran los últimos 3 meses en los que se iba el anterior y todavía no entraba el nuevo. Pero una vez instalado el nuevo presidente, normalmente han estado generando el alejamiento con el anterior, porque como el anterior se lleva la imagen de todo lo que se hizo mal en el sexenio,
Entonces se alejan de ellos, ¿no? Algunos francamente los abandonan, jamás al nivel de establecer un juicio y de llevarlos a la cárcel, pero sí de tomar una distancia. Entonces lo que Echeverría intentó, que logró, que fue desestabilizar el periódico y quebrarlo a partir de que les estuvo advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo, y Scherer jamás se cuadró, entonces le reventó el periódico. López Portillo no, López Portillo apoya, López Portillo le compra la revista, le hace llegar el papel, le da créditos, le apoya con dinero, y eso hace que Echeverría pues se vea mal, quede muy enojado, quede muy sentido y se refugie pues, y así es un poco, el presidente es el hombre más poderoso del país, aquí sí, literalmente, en muchos sentidos, hasta el 30 de noviembre. El 1 de diciembre es el tipo más solitario, es el tipo más despreciado, es verdaderamente un perro pulgoso que nadie quiere, al que incluso podríamos casi hasta patear el poder del todo, como nuestra cultura mexicana, como nuestra idiosincrasia mexicana, de tener todo, de pronto basta un día, basta que se termine la investidura para que se vaya a la nada. Este ejemplo, bueno, relacionarlo con otro trabajo que tenemos aquí del maestro Luis Espota. Yo había preguntado, estaba investigando la novela de Luis Espota que aquí trabajamos, una de las novelas que aquí trabajamos, que son Días con Truenos, este, donde está muy cerca de un presidente de ahí sí, Spota usa otro país, pero bueno, todo el mundo sabemos que está hablando del presidente, del secretario de gobernación, de los empresarios. Hay una crisis donde este presidente lleno de egolatría intenta ganar el premio Nobel o intenta ganar el premio de la comunidad internacional. Y ahora que me entero por el medio de la novela de los periodistas de Leñero, que era Echeverría el que intentaba hacer esa situación, entonces bueno, pues lo podrías relacionar para que vieras cómo también desde la ficción el maestro Espota se da otra serie de permisos, como pensar que Echeverría era verdaderamente un niño anhelando el amor de su mamá, que la relación con su esposa era absolutamente de hielo, que era un tipo ególatra, resentido, iracundo, etcétera, etcétera. Aquí no se lo permite porque no tuvo esa cercanía, pero aquí pone el nombre. El presidente Echeverría estaba buscando estas posibilidades. Entonces, no es una novela en el sentido de la ficción, pero también el que no sea una novela le da cierto carácter, cierto rigor histórico. Podemos confiar, cuando menos desde el testimonio del maestro Leñero, que esto fue lo que ocurrió, que lo que pasó en esta novela fue lo que ocurrió en el país en esas épocas. Y entonces le da un balance interesante entre la libertad que puede generar una novela, que a mí me parece que solo tiene por ahí 3 o 4 páginas donde al Leñero se le patina un poquito, donde empieza a hacer una especie de listado de, no sé si de los partidos o del sindicato al interior de la asamblea, es que me escapó la palabra que quiero decirte, que es como la compañía de Cruz Azul, que funcionaba Excelsior de esa manera, ahorita te lo digo, y hace una especie ahí de narración un poco lenta, 3 o 4 paginitas un poquito cansadas, que yo digo, bueno, las pudo haber quitado y no pasaba nada y conseguía que la novela fluyera mucho más. Y por otro lado, también pues no le da ese compromiso o no sé si esa especie de persecución que hubiera podido tener si algunos de los implicados en esta historia no les hubiera gustado, que le hubieran cerrado, pues que le hubieran cancelado, que le hubieran hecho abortar la novela, que no le permitieran que el trabajo se publicara. Al establecer que es una novela y que no es un reportaje histórico, seguramente Leñero se protegió a partir de eso. Ok, hoy no lo he dicho, pero hoy más que nunca tiene sentido que lo diga. Hoy es 5 de junio del 2021, es sábado 5 de junio. Mañana domingo hay votaciones en el país. En la Ciudad de México vamos a tener votaciones y en general se está votando por la gente que va a integrar el Congreso. El Congreso en nuestro país es el que dialogará con el presidente para ver qué determinaciones se toman. En ese sentido, leer textos como este de los periodistas nos permite revisar la historia más reciente con respecto a este canal político que todavía estamos viviendo,
y cómo en algunas de las situaciones el sistema, aquí también tenemos otro trabajo sobre pensamiento sistémico, el sistema eh, trae instalado montones de taras, montones de cosas que se tropiezan, que no van a tener remedio si no se trabaja a la profundidad con el sistema. Es decir, no obstante que en el 1976 fue hace 40, 45 años, hay muchas de las cosas que el presidente de ese tiempo sigue teniendo porque el sistema lo determina así nuestro presidente actual, le iba a decir el ingeniero porque estaba confundiéndolo con otros personajes importantes, que es el ingeniero Eberto Castillo, pero el licenciado López Obrador, que fue de cuna priista, de que fue de cuna partidaria, que seguramente en este proceso de los periodistas, por ahí ha de haber andado, ha de haber tenido 30, 20 y tantos años, seguramente era un joven, pero ya perfectamente sabía de qué se trataba y que podemos detectar la hechura del mismo López Obrador con todo y lo que tiene en asuntos sobre todo democráticos, pero podemos entender la hechura, podemos ver ahí un cierto gesto que se sigue manteniendo puesto que pertenece al mismo sistema. Y cuando hablo de sistema, no hablo solo de un partido, hablo de la manera en que se relaciona la derecha con la izquierda, los pobres con los ricos, el poder con los vulnerables, etcétera. A eso me refiero. Entonces, llegar a la presidencia de la República no solo va a implicar el carácter personal que cada uno tenga, sino que además es un elemento que se fue colando, que se fue drenando a partir de un sistema. Y ahí también se vuelve muy interesante estos textos, porque ahí podemos reconocer cómo en ese sistema ahora sí ya participamos todos, cómo ese sistema político, esas tranzas, esas maneras, ese chayote, esas escondidas, esa doble moral, esas trampas, las tenemos en el salón, en los compañeros de trabajo, con los vecinos, en la misma familia. Somos eso en realidad y ahí es interesante porque nos libera muchísimo. Ya no nos deja con la irresponsabilidad de decir, bueno, pues fulano de tal a nivel personal era un idiota y por él estuvimos mal. Ya no hay esa justificación porque estamos todos participando de ese proceso. Es una novela verdaderamente apasionante, de las que, bueno, vas leyendo y quieres hacer tiempo para regresar a la novela, porque en lo que te va contando en este mundo al que no tenemos acceso de manera tan fácil, de las situaciones cotidianas, de lo que se dicen, de las groserías, de si se enojan, de sus trampas, etcétera, de manera cotidiana. Entonces es un espejo, es un reflejo, perdóname, un vidrio, quise decir también, muy atractivo para meternos como un mirón a ver cómo se movían estas situaciones del nivel político y de los altos mandos poderosos en México y cómo se relacionan. Entonces, por eso es muy atractiva, vale mucho la pena y está bien sostenida. Con ese rasguito ahí, que yo no sé, el maestro Leñero tiene una novela espléndida. El principio arranca fabuloso, que es Los albañiles, y después en tanto la búsqueda de la mejor manera de expresarlo y de encontrar la voz narrativa y etcétera, a mí me parece que se volvió un poquito cansada, ¿no? Por eso la trabajé hace poco y decidí no ponerla porque se me hizo lenta, se me hizo muy pesada, se me hizo con una revoltura excedida. Y yo pensaba, ¿por qué no resolvió el maestro Leñero de la misma manera que está resolviendo con esto? Que es directo, pues lo que está pasando es tan llamativo, tan atractivo, tan poderoso que no es necesario ponerle el mínimo de los adornos ni quitar nada. Podrías entrar directo. Ahí también entonces está muy cerca de un reportaje periodístico. Sin duda alguna esta novela pudo haber sido de entregas semanales, por ejemplo, ¿no? Como se acostumbra en algunos periódicos o en los suplementos culturales. Se entrega el primer capítulo y así pudo haberse seguido porque tiene también, pues ahí todo el oficio que el maestro Leñero ya estaba desarrollando a partir de su trabajo como periodista. Bueno, te voy leyendo, fueron poquitas en realidad, pero sustanciales
para que veamos este trabajo, puedas reconocer, no tiene estos elementos simbólicos, en tanto que, insisto, pues está muy cerca de ser una especie de reportaje, de ser una ventana a la realidad política de ese tiempo, pero que sin duda, no sé si en un porcentaje podríamos estar diciendo el 75% sigue siendo exactamente lo mismo de la política mexicana. Ok, dice la primera, si el gobierno quisiera, podría acabar con eso de una vez. Eso se está refiriendo al famoso chayote, al embute. El gobierno repartía, llamaban a ruedas de prensa, a las cuales llegaba excelente comida, tragos, invitaciones para después ir a un cabaret a seguir bebiendo, y ahí los famosos sobres o el asunto de anotarse en una lista porque después iba a pasar el dinero con la prensa, así, absolutamente vendidos y dominados. Eso, sin duda, sigue ocurriendo. Si el gobierno quisiera, podría acabar con eso de una vez, dijo Enrique Rubio, pero no le conviene. Una vez se lo propuse a Echeverría, al presidente, informó Julio, y él me llamó ingenuo. Ahora el embuste, el chayote, se daba abiertamente por encima del escritorio, me dijo, pero si lo supiéramos, se empezaría a dar por debajo y sería incontrolable. Como ya lo tengo, para, no tanto para criticar y espantarnos y generar una especie de escándalo y decir, estos periodistas tramposos, sino te lo voy a mostrar cómo sucede en una situación cotidiana que seguramente te pasó, le pasó a alguno de tus hijos o le va a pasar si no modificamos nosotros la situación. Pero tiene que ver con aceitar la máquina, con dejar que el sistema fluya. De todas maneras, el sistema, el monstruo, el famoso ogro filantrópico que hablaba Octavio Paz, es tan poderoso que si nos ponemos frente a él nos va a aplastar. Hace poquito, en la más reciente entrega del maestro Jodorowsky, trabajaba un cuento donde un niño, el cuento es muy simbólico, se para frente a un ejército porque el ejército en su marcha va a aplastar unas hormigas y entonces por supuesto que no se detiene el ejército, no aplasta al niño, lo evitan, pero aplasta a las hormigas y el niño queda muy triste. Un poco ese es el intento. Si yo ante un sistema burocrático, un sistema político, me desgarro las vestiduras y me paro frente al sistema, o me va a aplastar o me va a obviar, pues entonces pasará a un lado de mí, y entonces me recogerá mis hijos o mi mujer y me dirá, güey, tarado, no hagas eso, tus intentos heroicos no funcionan y tan tan. ¿Por qué es tan poderoso el famoso ogro que no se detiene, que no hay manera de detenerlo? Que también lo que te puede dejar en todo caso, pues es la posibilidad relativamente cínica de que participes. Dice entonces Echeverría, si no damos este chayote, si no lo abrimos, y entonces cuando yo recibo a los periodistas, yo soy de cualquier oficina, de Hacienda o de donde tú quieras, y cuando recibo a los periodistas no los recibo con su sobre, que sé que ahí adentro va lana, o con sus depósitos en la nómina, si ya dejo de hacerlo, me van a ignorar, no van a hablar de mí. No creo que a lo mejor hablen mal de inmediato, pero me van a ignorar. Y entonces lo que va a ocurrir es que con tal de que no se vea afuera, voy a tener que hacerlo por debajo de la mesa. Ya no será abiertamente, ya lo depositaré a sus cuentas, ya será por medio de otra persona, pero de todas maneras seguirá haciendo porque no tenemos otra manera de hacerlo. En el teatro nos pasa mucho. Si no tienes un contacto, si no llevas a alguien importante, se ha empezado a utilizar ahora intentar citar a un actor o una actriz famosa solamente para que apoye tu proyecto. Y se maneja en ese sentido. No hay un asunto que a la gente, a los periodistas no les interesa saber que tú vas a estrenar una obra de teatro. Los tienes sin cuidado. Van si los tratas bien, van si les hablaste bonito, van si van a ganar algo. El sistema se ha vuelto de esa manera. En las juntas de profesionales de la educación a nivel preparatoria, cuando menos en las que me ha tocado a mí, nadie puede decir, señores, ningún directivo, ningún mando superior, medio superior, te puede decir, señores, por favor, aprueben a todos los alumnos. No se puede. Si alguien lo dijera,
se prestaría un escándalo, nos desgarraríamos la ropa, haríamos un desmadre. Pero lo que sí se puede decir es, profesores, hagan todo su esfuerzo, intenten poner lo mejor de ustedes para que sus alumnos aprueben la materia. No tenemos manera de que se queden, no tenemos bancas, no tenemos espacio. Si pasara que generáramos muchos reprobados, nos van a quitar la ayuda que el gobierno nos da, nos meteríamos en problemas, vendrían a cuestionarnos, vendrían a hacer una auditoría para saber qué está pasando. Entonces, yo no les pido que los reprueben, no les pido que suceda eso, les pido que los ayuden lo más posible. Y de pronto te encuentras con un alumno que no fue todo el semestre. ¿Cómo le ayudas a un alumno que no fue todo el semestre? Pues terminas por hacer un examen en el que le preguntas dos cosas: ¿cómo te llamas y cuáles son tus apellidos? Y cada respuesta vale el 50%. Entonces, si te contesta bien las dos, pues pasa. Si no te contesta, le harás otro examen. Y eso sucede. Entonces, no puedes decir, si yo, por ejemplo, si ya decidiera con dos meses de anticipación poner las calificaciones finales, porque no va a haber reprobados. Fíjate aquí el sistema como es, todos lo saben, todos mis compañeros maestros lo saben, mis autoridades lo saben. Esto parece canción de la Sonora Santanera, pero sí tiene sentido. Todo el mundo está enterado de eso y sin embargo no lo podemos nombrar, no lo podemos decir porque estaría mal visto, porque se puede generar un escándalo. Esa es la parte perversa ya del sistema, saber que el sistema ya se aceita así, ya funciona así. Eso es muy complicado porque intentar renovarlo, intentar restablecerlo, es casi una paradoja. Yo creo que es el trabajo a nivel personal. Bueno, no me quiero alejar, vamos al otro. Dice, en el problema de que se plantea si los medios de información, en este caso los periódicos críticos, deben pertenecer al gobierno, porque generar un periódico en una sociedad que no lee no es rentable, no sale, no hay ganancia, no es negocio. No solo no es rentable, se termina debiendo y hay mucha gente que tiene que cobrar ahí su trabajo y tiene que comer y etcétera. Entonces, ¿cómo genera un periódico no depender del gobierno y que cuando dependa del gobierno no halagarlo? Scherer apuesta a que el gobierno dé un dinero para que el periodismo sea libre le conviene a nivel internacional. Me parece relativamente inteligente. Es decir, ok, te doy dinero para que sobrevivas, no te estoy pidiendo que hables bien de mí, te estoy pidiendo que informes a la población lo que se tenga que informar, y en la medida en que yo te doy libertad para que eso suceda, eso habla bien de mí a nivel internacional. Entonces podríamos usar esas fuerzas internacionales, esos apoyos, esos soportes para apostar a favor de la comunicación y de la verdad. ¿Cómo mantener la línea crítica ante el Estado? No querrá el Estado cobrarse más tarde o más temprano ese favor. Si el Estado te da dinero, se puede correr el riesgo de que después te diga, bueno, pues ahora vas a hablar de mí, ahora te voy a pedir tal cosa. ¿Podrá Excelsior conservar su autonomía? Teóricamente se respondería que sí, porque el gobierno es el primer interesado por cuestiones de crédito internacional. Entonces, lo que te digo, pues está bien si los países vecinos, si los países del mundo dicen, oye, pues México está bien porque permite la libertad de expresión, se permite, hay una prensa libre. Bueno, pues ahora mismo el punto con el que te digo que mañana hay votaciones importantes en nuestro país, el punto es que yo encuentro un verdadero extravío, una situación compleja entre que no sabemos cuál es la verdad. Están entrechocadas las fuerzas políticas, que está bien, que deberían estar así, pero no a partir de que estemos enterados de un soporte ideológico, no a partir de que estemos enterados de un proyecto a futuro, sino el sistema está tan contaminado que los dos tienen posibilidad de mentir y de hecho que los dos mienten. Ahora hace un mes me enteraba bueno, me enteré desde hace un mes, pero hay un retraso con este accidente que se generó en la línea del metro, que se cayó el puente del metro elevado y que hubo muertos, etcétera.
y según están las investigaciones se siguen haciendo, pero no ha habido un reporte oficial. Y tiene todo el sentido porque no va a haber un reporte oficial hasta que no pasen las elecciones. Ese manejo de la verdad, ese manejo de decirlo una vez que mi partido ganó o mi partido perdió, esa utilización de los elementos objetivos es lo que le hace daño al sistema. Y ahí no importa quién esté. En realidad, si estuviera alguien muy honesto, en el caso del liderazgo, al sistema no le convendría. Si estuviera, regreso, si de pronto en mi escuela o el director de la Secretaría de Educación Pública al nivel de la zona donde trabajo fuera honesto, ya no le convendría, pues lo terminaríamos, ya no votaríamos por él, intentaríamos correrlo, porque por otro lado, si bien es cierto que me obligan, comillas, a pasar a los alumnos, también es cierto que cuando hay un poco las quejas en los gremios, también es cierto que hay maestros que pueden estar 3 semanas sin conectarse, que pueden estar hablando de otra cosa en sus clases. Hay maestros a los que se les da materias que no tienen la menor idea de esas materias, es decir, llegan ingenieros y dan literatura y llega gente de letras y con tal de completar sus horas, con tal de completar sus horarios, pueden dar clases me encontré muchísimas ocasiones de maestros que había 6 alumnos que hablaban inglés mejor que ellos y sin embargo sufrían porque tenían que estar dando la materia de inglés. Si eso me afecta, pues porque llega alguien completamente honesto y dice, a ver, maestro, pues tú no puedes estar dando matemáticas, tú estudiaste actuación, entonces, pues muchas gracias, no perteneces a este sistema. Entonces, la honestidad ya no me va a convenir. Vivimos un sistema en el que nos conviene la mentira, vivimos un sistema en el que nos conviene la doble cara. Este, ah, Ese es el sistema. Entonces, calma, pues, porque si le exigiéramos la absoluta verdad a nuestros dirigentes, nosotros caeríamos, nosotros mismos tendríamos muchísimas cosas las cuales pudiéramos decir, híjole, pues no, no, no estoy ahí, ¿no? Conseguí mi casa, si bien no jodía a nadie, pero una de las casas que yo conseguí, digo, no, no es porque tenga, la casa donde fui con mi primera familia, era una casa que generaron, el Infonavit se las vendió a no sé si a un sindicato, pues, en esa colonia fue hecha para gente de ese sindicato. Yo no pertenecía ahí, yo tuve que dar una especie de mordida a la constructora para que me integraran. Es corrupción y participo de esa corrupción. Ahora, tengo opción, no me voy a poner como víctima, tengo opción sí, y sí, la opción es decir que no, pero si hubiera dicho que no, el sistema no hay otra posibilidad. Si hubiera dicho que no, no tendría casa. Ese es el punto. O le entras por aquí o no hay opciones. No está esta opción legal. Esta novela posiblemente en el interior de los personajes sea una de esas raras excepciones donde puedas decir, mira, pues sí, sí hay. Sin embargo, no se puede generalizar porque el sistema mismo la aplasta y ahí participamos todos. Ok, la misma táctica, otro de los recortes que rescaté, digamos, la misma táctica de la mayoría de los políticos mexicanos cuando alguien les formula una observación directa o los impele a una respuesta precisa. El periodista va con un político y le hace una pregunta. Los políticos eruditos, los que saben, los viejos políticos colmilludos, se sienten con la obligación de decir, no rehuyo su pregunta, pero de exponer primero ciertos antecedentes históricos con el objeto de conformar mejor la respuesta a tan aguda observación para no caer en trivialidades y para ubicar mejor en un marco de referencia el problema planteado y jamás resuelto por el político cuya documentada introducción histórica retarda tanto la respuesta a la pregunta original que cuando el pasado se enlaza con el presente, ni el interrogado ni el mismo interrogador recuerdan ya el tema que motivó esta larga pero brillante disertación. Yo me divierto mucho por las mañanas, a veces pongo las famosas mañaneras del presidente López Obrador y me divierte muchísimo cómo yo pienso, pues, jugando un poco de manera neurótica, digo, si yo fuera el presidente sería bastante intolerante porque les diría a los periodistas, señorita, ¿cuál es su pregunta? Porque levantan la mano y dice la tipa, presidente, buenos días, pues fíjese que tal, tal, pone un poco el contexto
da su opinión, se aleja, hace un comentario, critica a quien la criticó, cuenta un chisme y se le olvida la pregunta. Entonces fácilmente cabría decir, señorita, ¿cuál es su pregunta? ¿Qué va a pasar con los pozos de Pemex en Chiapas? Y viene la respuesta, pero se establece históricamente, entonces, pupo, y luego el presidente, que en eso es un maestrazo, y seguramente por toda la tradición que tiene y toda la formación que tuvo, también ante las preguntas complicadas, tiene la justificación perfecta. Y conste que no soy para nada ningún crítico político ni nada, pero solo en la superficie. Las preguntas difíciles jamás las contesta con un sí o no. Y se puede, se vale, porque otra vez, porque el sistema no tolera, el sistema está hecho para esas situaciones de sí o no. Si esto fuera una pareja, entonces el punto es que a mí no me conviene divorciarme de mi mujer, por la razón que sea, por mis hijos, por el dinero, porque estoy cómodo, porque tengo un amante, porque todavía por ahí con esta mujer de vez en cuando, lo que quieras, pero no me conviene. Entonces hablamos, discutimos, llegamos a arreglos, pero jamás hacemos la pregunta que tendríamos que hacer. ¿Eres feliz? Porque ya sabemos que la respuesta es no, y la que seguiría sería, entonces vamos a separarnos. No, si por ahí apareciera el eres feliz, si mi mujer me preguntara después de esta crisis o en esta crisis, si me preguntara si soy feliz y yo no quiero separarme porque eso me conviene más que empezar de nuevo, que lo que tú quieras, entonces voy a contestar, depende qué signifique felicidad. Si felicidad es un contexto y se relaciona y mira, no lo sé porque hay gente que está peor y le das mil vueltas para no llegar a la respuesta, que los dos sabemos, que es no, no soy feliz, vamos a separarnos y generar un nuevo sistema. Pero como no va por ahí, porque si se arreglaran las cosas, posiblemente, si se arreglaran las cosas, el periodista que está buscando problemas, ¿qué haría? Y los políticos, ¿qué harían? Entonces es muy chistoso porque se podría preguntar cuál es su pregunta en concreto y después al presidente también, después de una respuesta de casi 15 minutos, es muy divertido encontrar que no contestó o que todavía dice, ok, bueno, después de este asunto él le da mucho, él tiene el pretexto perfecto con el pasado, ¿no? Con el periodo neoliberal, todo sucedió por el periodo neoliberal. Y luego pone ejemplos de cuando el presidente Madero, ante el famoso periodo que no sería neoliberal, pero de los porfiristas, etcétera. Todo tiene un sustento histórico, pero no acaba comprometido con lo que tendría que hacer. No dice sí o no. Ese es justamente el reflejo y el asunto del sistema. Entonces, bueno, pues aquí desde hace 50 años y seguramente mucho más, estoy por ahí haciendo una revisión de un texto del porfiriato y ya se manejaba exactamente lo mismo. Así está nuestro sistema, pero atención, aquí la gran reflexión a la que te invito es que así lo manejamos en nuestra casa. Las preguntas complicadas en la casa también nos hacemos tontos, así lo llevamos en las relaciones. Te distancias con alguien de tu trabajo y los mexicanos no tenemos la capacidad de ir a enfrentar y ver qué pasa. Estaba de viaje de trabajo en España y la chica española que era la que coordinaba nuestra gira, un día así fue, me dio muchísima sorpresa, pues, porque me dijo, ¿tienes 20 minutos por la tarde? Y sí, sí, me decía, bueno, pues enfrente de donde nos quedábamos había una cafetería, me dice, te espero ahí en la cafetería. Yo dije, está bien, yo pensé en mi ego baboso, que hasta dije, ¿qué hago si me tira la onda? Si la españolita ya le latí, me va a tirar la onda, Dios santo, ¿qué hago? No, no quiero. Total que bueno, pues ya bajé con toda la curiosidad del mundo y, y entonces me dijo, oye Marco, estoy preocupada porque ayer entré al camerino, saludé y no me contestaste. Más bien hace 3 o 4 días. Y ayer sucedió lo mismo. No me has contestado los saludos. ¿Pasa algo? Y yo no me acordaba, fue una descortesía mía porque de pronto, pues cuando la conocí evidentemente la saludaba y no sé qué, y ahora como se hizo parte del trabajo, entonces yo escuchaba, sí escuchaba sus buenas tardes y oía a quién le contestaba, pero yo no le contestaba. Y dije, ah, pues es fulana que ya es de aquí, entonces pasa, lo cual es una descortesía porque no obstante que seamos de aquí, implica un saludo. Yo hasta ahora que soy adulto, que tengo este año viviendo con mi madre,
en las mañanas nos decimos buenos días, pero cuando fui su hijo normal, de así chavito, jamás escuché un buenos días en mi casa. Jamás, o sea, yo nunca a mis papás les dije buenos días, ni a mis hermanos, ni mis papás a nosotros, nunca. Llegábamos a desayunar y entonces te lavaste las manos, siéntate, a qué hora entras, hiciste la tarea, preguntas lo que quieras, si es que las hacíamos, tampoco había un ambiente ahí nefasto, ni mal encarado, ni mucho menos, pero íbamos como a lo directo, pues, no te peinaste, apúrate que ya vas tarde, lo que quieras, y los papás, de nosotros a los papás tampoco nada. Bueno, pues esa parte, a eso me refiero con que ese es el sistema. Entonces, pero ellos, a mí lo que me llamó mucho la atención fue que ellos tenían la capacidad de decir eso, de decirme, oye, no me estás saludando, y enfrentarme, y decir, pasa algo, porque en México, por nuestra neurosis, seguramente si hubiera dejado de saludar a alguno de mis compañeros o compañeras, seguramente le hubiera ido a preguntar a alguien, oye, ¿pasa algo con Marco? Porque no me saluda. No, pues no sé. O hubiera yo tomado la decisión directa de, yo llego, digo buenos días y ese pendejo no me contesta, le dejo de contestar, ya no lo saludo. Y así, ahí se queda. A lo mejor le molesta, a lo mejor no nos pela, pero ahí se queda y no tenemos la capacidad de enfrentar las cosas. Eso me sorprendió muchísimo. Evidentemente le dije, no, perdóname, soy un maldito maleducado, no debió suceder. Y te agradezco esto porque nosotros no, yo traigo ahí tema con un compañero actor de una cosa que pasó hace 3 meses, no le he resuelto. Hay compañeros en la compañía que ya no se hablan desde hace un año, que en el ensayo y en la escena no pasa nada y no se nota, pero en la vida normal no se hablan y no han sido capaces de sentarse a decir qué está pasando. No lo tenemos como costumbre en México. Podríamos generar ahí todo un trabajo sociológico a partir de ver a qué se daba. Bueno, ahí está. No se trata de decir, estos pinches corruptos. Se trata de ver que estos corruptos son mexicanos, fueron los líderes políticos de nuestro país y cómo son ellos mismos una expresión de lo que sucede en nuestras familias, en nuestros salones, en las oficinas. Ok, incómodo por la necesidad de compartir la comida e intercambiar saludos con periodistas venales, enemigos abiertos de Excelsior, algunos de ellos y en general traidores a los deberes de la libertad de expresión. Así estaba este ambiente. Bueno, ya históricamente no tiene caso que te lo diga, te invito a que leas el texto, pero es este punto de Scherer, ay, perdóname, se me escapó el nombre de Vicente Leñero, perdóname por estar pensando en el maestro Garibay, de estos periodistas que ya estaban en medio de la gente que se sabía corrupta y se llega con esa inquietud. En un lugar donde trabajaba cuando las votaciones sindicales todavía eran a mano limpia, es decir, preguntaban quién vota por la planilla azul, levantabas la mano, y quién vota por la verde y levantabas la mano. Un día yo me abstuve, no me convenció ninguna de las dos y entonces no voté y me mandó a llamar el director de la escuela, que era de la planilla fulana de tal, y además me retó y me dijo, mira Marco, aquí es muy claro, si no estás con nosotros, estás en contra. Y yo, profe, por favor, cálmese, pues es un asunto mínimo, yo creo que no le afecte nada, yo vengo, doy mis clases, soy muy buen maestro, no me meto en esto, tranquilo. Y me dijo el tipo, no funciona así, si no estás con nosotros, estás en contra. Entonces te lo voy a pasar por esta vez porque no sabías, pero acuérdate, o vas y te juntas ya con ellos y te pones en contra de nosotros con las consecuencias que haya, o te quedas con nosotros y ya te quitas de problemas y claro, avanzas con el sistema, te dan tu basificación, irás a las borracheras con nosotros, algunos beneficios, pero no había así posibilidad de estar intermedio, estaba el asunto completamente encontrado a nivel de ideas, a nivel de posturas. ¿Qué sucede si eso lo manejo con mis hermanos, con mi esposa? Si con mi esposa el asunto es así, o me apoyas o estás en contra, no hay una posibilidad, no hay un asunto de libertad, es terrible. Cuando impera la arbitrariedad en el sistema, siempre será posible prefabricar circunstancias en que una persona honrada aparezca culpable de un delito. Eh, Era como te pueden fabricar justo un delito, que fue incluso lo que hicieron como tal en la asamblea con la que terminan el asunto de Excelsior, ¿no? Reventaron a los buenos, les voy a llamar, a los honestos, los reventaron, los amenazaron,
entraron porros, se sintieron, bueno, fueron vulnerables, amenazados de una golpiza. Cuando salen los periodistas y abandonan las instalaciones, entonces dice Dios santo, no puede ser, dice Vicente Leñero que usaban unos sombreros para distinguirse, porque que ahí hay otro, que son las cosas que podríamos trabajar de fondo, porque este grupo en contra, este grupo comprado por el gobierno se sintió muy humillado y traía una especie de complejo de inferioridad. Alguna vez, en una mala broma, les llamaron sombrerudos, les llamaron indígenas, y entonces asumieron eso y con sombreros los reventaron y los amenazaron. Una vez que se salen, se quitan los sombreros, guardan silencio y tienen una asamblea relativamente respetuosa, es decir, aquí no pasó nada. La gente que no está en la asamblea, pues quién sabe qué le pasó, no llegó, pero no dijeron que no llegó porque tenían porros allá afuera, porque los amenazaron, porque los iban a golpear, entonces solo dijeron, pues no sé qué sucedería, no llegaron, vamos a continuar con la asamblea, y es ahí donde se hace el cambio de poder en la asamblea del periódico. Bueno, eso sucede casi tipo, literalmente lo trabaja muchísimo Franz Kafka, donde en cualquier momento te puedes encontrar en una situación absolutamente absurda con respecto al sistema. Yo en aquella ocasión, bueno, hablé con el director, le dije que está bien, que tranquilo, que yo no iba a estar en contra de nada. Lo pensé, no tuve ninguna consecuencia, en realidad ninguna amenaza, nada, pero sí me dio cierto temor, sí empecé a pensar en cierto temor, porque es muy fácil que este güey, por otro lado, que está conectado con un par de tipos, con un par de porros, que esperando el camión un día me suban a un carro y se les pase la mano y me desaparezcan. Así de sencillo, por una razón así de básica y así de simple. ¿Quién demonios te salva de eso? En otra ocasión, a un maestro, también por una cuestión que fue de carácter personal, en la cual en realidad no ocurrió absolutamente nada, el tipo tuvo que divorciarse de su mujer porque una niña, después de muchos años salió la verdad, la compraron para que dijera que el tipo la estaba espiando en el baño de las mujeres. Y entonces el maestro, bastó solo soltar el rumor de que fulano de tal había espiado a una alumna en el baño de las mujeres, para que el maestro saliera de la escuela, le costara el divorcio con su esposa, se cambiara de rubro, desapareciera, cuando en realidad el asunto ni siquiera ocurrió. Ese es el sistema. El poder puede ser tan aplastante, tan brutal, que puede generar una situación de esas y no hay manera. Cuando menos aquí estos tipos, bueno, pues estaban encargados del asunto del periodismo, tenían ese contrapeso frente al poder. Pero ¿qué nos podría esperar a los que estamos ahí absolutamente X, a los que no somos nada? Si un día en un asunto personal yo cometo una tontería con uno de los directivos, así me pueden aplastar. No solo te estoy hablando de donde estoy, sino en realidad en cualquier medio, porque es otra vez de nuevo, ese lo está estableciendo el sistema. Bueno, vamos a la última. Esta es muy bonita porque aquí hay un elemento que, digo, no es nada bonita con lo que te voy a decir, pero es bonito literariamente porque aquí utilizo, este, el maestro utilizó la posibilidad de generarlo a partir de la literatura. Resulta que estaban siendo ya relativamente perseguidos. El par de escenas de cuando hablan con Echeverría y el tipo enloquece y de pronto dice, ¿por qué me jodes? ¿Y por qué me estás atacando? Y se desencaja el expresidente en ese momento ya. Uno dice, wow, si este güey que ya no tiene poder se pone así, imagínate cuando era dueño del poder, o sea, verdaderamente enloquecido. Y el otro, con López Portillo, que todavía es presidente, no me acuerdo cómo se dice el término, pero que todavía no está electo, es presidente electo, y que Scherer le dice es que traigo las presiones de Echeverría y ya por ahí me amenazaron, ayer pegaron un tiro en la casa de Vicente Leñero, entonces está complicado, y López Portillo le regala una pistola. El nuevo presidente le dice, abre su escritorio y le dice, ten, cuídate, ten, pues úsala. En México está prohibido, habría que legalizar, etcétera, etcétera. Y bueno, Scherer, por no contradecir, se la lleva y después se la regala al primero que le chulea la pistola, pero en ese nivel estábamos.
Si el presidente o uno de los presidentes que quería ganar el Premio Nobel de la Paz, que a nivel internacional, que ayudan a Cuba, que ayudan a Centroamérica, que andan por la India, curando el hambre, en su escritorio trae pistolas, esa es la bendita doble moral que todavía habita en nuestro sistema. Entonces Echeverría los estaba persiguiendo, están en una casa y están hablando justo de este asunto, de que políticamente los están encerrando, que hay guaruras ya ahí asomados, que ya hay gente que los está viendo raro, y dice, nos detuvimos en seco a 3 metros del animal, había un perro ahí, un Doberman espantoso. Sus orejas puntiagudas, su hocico perpendicular acechante, sus ojos de fiera a punto de saltar. Muy lejos se hallaba la protección de la casa, cerrado por el perro el camino hacia la luz, el vestíbulo y los murmullos de la fiesta. Y es lindo porque Leñero nos está hablando de la presión que está haciendo el presidente. El presidente está representado ahí. Y tantito más adelante en la misma escena dice Scherer, no me acuerdo, creo que se lo dice a Garibay, a alguno de estos personajes le dice, mira, venimos perseguidos por Echeverría ahí afuera y por este perro Doberman aquí adentro. Ese es. Ese es el sistema político. Es por fuera, quizá, es este asunto democrático, este asunto tranquilo, este asunto pacífico, este asunto de lana para los pobres, de dinero para la gente de la tercera edad, este asunto de salud y medicina para todo el mundo, pero adentro, adentro en las revanchas, adentro en la lucha del poder, adentro en este retraso de esto que sucedió con el metro, que tiene un mes y que además abarca a todo el mundo, porque trajeron un equipo noruego, hay unos especialistas noruegos haciendo el resumen, pues, lo que sucedió en el metro, que normalmente no tarda en un mes, es decir, a nivel internacional, me comentaba yo con un amigo muy cercano a estos asuntos, que todos los metros del mundo, además, todos los metros del mundo, los más importantes, los gringos, los rusos, los chilenos que tienen hasta 3 pisos, los chilenos tienen un metro subterráneo donde está la línea roja y luego la verde y luego la azul, como en 3 niveles, uno encima del otro, todo esto por debajo en la tierra, pues, y están muy orgullosos de sus construcciones. Hay todo un asunto ahí con los metros, una especie de competencia sana, y que todo el mundo, ¿cómo es posible que solo en México se les cayó un maldito pedazo del metro? ¿Y por qué no lo han resuelto? ¿Por qué no lo hicieron bien? ¿Por qué no lo arreglaron? ¿Y por qué no están resolviéndolo? ¿Por qué no determinan? Esto debe llevar una semana. Bueno, pues tienen un mes. ¿Cómo se coarta a este equipo internacional noruego para decir, a lo mejor ellos ya vinieron, cobraron, entregaron su reporte y hay alguien en un escritorio que lo tiene ahí guardado que no lo va a decir, que va a usar esa información hasta después, hasta el lunes, hasta que pasen las elecciones, que va a negociar con alguien para decirle, mira, ganaste, pero aquí tienes de culpable a fulano de tal, entonces tú decides si lo informo o no. Mientras esa situación no la arreglemos al nivel de nosotros, perdona que el asunto sea como muy simple, pero mientras sigas buscando a tu amiga para que le diga a tu novio, mientras sigas buscando al amigo de tu novio, mientras no tengamos la capacidad de resolver las cosas de manera sensata frente a los otros y de manera sensata frente a nosotros mismos, vamos a seguir generando eso por muy lejano que parezca. Pero bueno, para eso sirve la literatura, para eso sirve revisar, para revisarnos, para saber quiénes somos, para saber de dónde cojeamos, para saber qué nos duele, qué errores tenemos y en la medida de lo posible la literatura lo hará de manera relativamente suave y divertida, reconocernos y al momento de reconocernos también entonces reformarnos, que quiere decir darnos una nueva forma. Gracias por acompañarnos. Esto fue Los Periodistas del maestro Vicente Leñero. De verdad te recomiendo la literatura del maestro y bueno, pues aquí en nuestras cápsulas de Máster Vidal en YouTube. Chao.